¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles y presentarles a Jonathan Carlos Ramos, un filósofo, yo diría que es quien ha sorprendido a un gran número de estudiosos de la filosofía y de estudiantes de filosofía, porque no es lo mismo estudioso que estudiante, sino que quienes hemos seguido adelante después de la titulación, hemos seguido estudiando filosofía y nos dedicamos a ello, cuando encontramos a Jonathan, pues nos quedamos sorprendidos por su arrojo, audacia, valentía, por su originalidad, por su forma tan magistral de dar cátedra, y lo hace generosamente a través de internet. Tiene dos espacios. Jonathan, primero te saludo y ahora digo algo de lo que sé de ti. Bueno, hola Tere, ¿cómo te va? Para mí es un enorme orgullo y una alegría muy grande poder estar con vos acá en tu canal. He podido ver algunos de tus cuentos a través de tu canal, así que bueno, ojalá que pueda empezar a crecer un poquito más, porque realmente es un espacio muy ilustrativo. Así que gracias por la invitación. Gracias, Jonathan. Bueno, pues Jonathan es historiador, filósofo, escritor, teólogo, investigador, profesor de la Universidad Católica de Salta en Argentina. Tiene dos espacios, Sinusia Salta en YouTube y Jonathan Ramos en YouTube. Y además ha publicado varios libros: Revelaciones filosóficas, La antigüedad en poemas, Historia y concepto de la autoridad en el cristianismo, Fundamentación de la religión cristiana, Ética para Sofía y Marx estaba a favor del aborto. Y además da cursos por internet. Ustedes se pueden inscribir si entran a sus portales, al portal de YouTube. Ahí van a encontrar los datos de donde se pueden inscribir para tomar los cursos. Pueden comprar sus libros a distancia también. Y yo les recomiendo mucho seguirlo. Para mí es un honor tenerte en mi canal, un honor, porque los poquitos seguidores que tengo son gente muy selecta, muy linda, muy sencilla, que busca el bien, la belleza, la verdad y la bondad. Y entonces esos poquitos que se ilustren escuchándote a ti, pues ya tienes muchos seguidores que apasionados por la vida, por la verdad, por el amor, por Dios. Así que, Jonathan. Muchas gracias, Tere. Muchas gracias. El tema que quiero hablar contigo es el amor. Hoy te mandé un pequeño ensayito, un ensayo pequeñito, inspirado en pues un cruce de palabras entre nosotros, ¿no? ¿Qué es el amor? Porque me preocupa que no lo estamos viviendo bien en este siglo XXI. Como que se confunde mucho la relación con el amor. No se entiende que una cosa son las relaciones que establecemos, que no necesariamente tienen una carga de amor, no están fundamentadas en el amor. Otra cosa es el amor que inmediatamente, de manera implícita, nos une, aunque no estemos en una relación cotidiana. Es algo que hay que entender, que hay que decir, y creo que nadie mejor que tú para explicar la diferencia entre el amor y lo que serían los diferentes tipos de relación que establecemos entre los seres humanos, ¿no? Bueno, podemos hacer una clasificación, una especie de... A ver, las cosas tan profundas no se pueden esquematizar porque justamente son dinámicas y son muy espontáneas, ¿no? Pero bueno, una de las trampas de la filosofía es que nos obliga a conceptualizar, porque ordenar es lo propio del sabio, dice Santo Tomás, ¿no? Entonces podemos definir el amor psicológico como aquel sentimiento, una emoción que brota en algún momento, que tiene un disparador, que puede ser eliminar aquello que nos duele, como dice John Locke, o buscar la felicidad en las teorías más hedonistas, pero en el fondo es una emoción que surge en un momento y termina en otro, ¿no? En general está movida por el deseo del placer, por la autosatisfacción, por el hedonismo, por la autocomplacencia. Ese es el amor abordado psicológicamente, entendiendo por psicología moderna, ¿sí? Después tenemos el amor ontológico, es decir, la pregunta por el amor en sí mismo. ¿Qué es el amor? Bueno, esa definición no puede prescindir de esa carga existencial que implica que el amor siempre se da en una historia, siempre se da en una persona, siempre se da en un contexto, como vos dijiste muy bien, se da en una relación. O sea,
el amor no es la relación, pero se da en la relación. Siempre el amor implica una relación, aunque no todas las relaciones son relaciones de amor, claramente, claramente. Entonces, esa implicancia que tiene lo relacional del amor, incluso cuando es amor de uno mismo, porque en el momento en que uno se ama a uno mismo, se reduplica, porque se convierte en sujeto y en objeto de ese amor. ¿No? Entonces, en esa reduplicación aparece el sí mismo como otro, y ese sí mismo como otro puede extraviarse. Eso explica muy bien Paul Ricoeur, ¿no? Ese extrañamiento que tiene el amor a sí mismo, que es tan peligroso, por otro lado, tan predicado y tan peligroso, el amor a sí mismo, porque justamente acá aparece el horizonte más adecuado, a mi entender, para interpretar el amor, que es el ético espiritual. El ético espiritual, donde aparece el horizonte del otro, ¿no? Amar es amar al otro, amar es amar al prójimo, y me voy a basar para desarrollarlo en una frase de Kierkegaard en un libro que se llama Las obras del amor, capítulo 2, amarás al prójimo. Dice, porque en efecto es el amor cristiano el que descubre y conoce la existencia del prójimo. Y lo que es lo mismo, que cada uno lo es. O sea, uno se autorreconoce como prójimo del otro. Si amar no fuera un deber, tampoco existiría el concepto del prójimo. Solamente cuando se ama al prójimo, solamente entonces queda erradicado lo egoísta de la predilección y preservada la equidad de lo eterno. Esta frase es muy hermosa, la de Kierkegaard, porque justamente muestra cómo la autopreferencia no es un acto de amor estricto, de amor espiritual, es un acto de amor erótico. Hay una erótica que nos lleva a nosotros a buscar el placer. Pero claro, como el placer no nos realiza en la completitud del horizonte existencial del ser humano, que es la apertura hacia el otro. Heidegger va a hablar de Mitsein, el ser con, es decir, el Dasein es Mitsein, es el hombre tiene una apertura existencial hacia el otro. Ismael Levinas hablará de recoger el rostro del otro, lo relacional del yo y el tú, dirá Martin Buber. Sí. Pero lo cierto es que, o la relación sujeto-objeto, en esa alteridad de la que habla Sartre, en la trascendencia del ego, por ejemplo, pero lo cierto es que el amor es esa relación donde se convierte en deber cuando aparece el prójimo. Cuando aparece el prójimo, el amor se convierte en un deber y ahí empieza a establecerse el amor ágape, que vos fíjate que la palabra ágape se utiliza para banquete, para cena, porque tiene que ver con convidar al otro, con servir al otro. Entonces, el amor es servicial cuando se convierte en un deber, se convierte en un deber cuando aparece el prójimo. Entonces, es en ese horizonte espiritual, propio del pensamiento semita, por otro lado, vos, y ya con esto termino, recordá, por ejemplo, la estela de Naram Sin, o por ejemplo, el código de Hammurabi, donde Hammurabi dice, por ejemplo, en la ley 24, dice, Marduk me ha escogido para impartir cetro de justicia. Yo, Marduk, rey justo, he hecho justicia con la viuda, con el huérfano, con el extranjero y con el pobre. Estas categorías éticas son las categorías de la ética de la liberación, tienen que ver justamente con que la autopredilección no es justicia, es el placer del pecado, ¿no? Entonces, ¿cuándo surge digamos, ese rompimiento de la autopredilección? Cuando aparece el otro. Entonces el otro, ese amor hecho intersubjetivo, aparece justamente cuando aparece la viuda. ¿Quién es la viuda? La mujer del otro. Cuando aparece el huérfano, ¿quién es el huérfano? El hijo del otro. Cuando aparece el extranjero, que es el que viene de otro país. Cuando aparece el pobre, que es el hambre del otro. Porque claro, si yo tengo hambre y me pongo a comer, eso no es un acto de justicia. Si mi hijo tiene hambre y quiere comer y yo le doy de comer, no es un acto de justicia. Pero si yo dejo de comer para que coma la mujer del otro, para que coma el hijo del otro, para que el otro
tenga su plato de comida, ¿no es cierto? Bueno, o yo auxilio la necesidad del otro, del extranjero. Esto aparece también, por ejemplo, en el Código de Maat, en el libro de los muertos en Egipto. Apareció Osiris y pregunta, ¿qué has hecho tú para merecer la vida eterna? Y el muerto dice, le he dado de beber al sediento, de comer al hambriento, un abrigo al desnudo y una barca al peregrino. ¿No? Entonces, esa es la categoría del amor ético espiritual. Y es propiamente ese es el amor que nosotros tenemos que desarrollar. Vos fíjate que hoy aparece marcada esa tendencia de decir, amate a vos mismo para que puedas amar al prójimo, porque el mandamiento es, ama a tu prójimo como a ti mismo, pero no, el como a ti mismo es la medida, pero no es el mandamiento. El mandamiento es amar al prójimo. Así Correcto. que de eso hay que hablar. Correcto, de eso hay que hablar precisamente, porque la posmodernidad habla mucho de haz un diálogo contigo mismo, encuéntrate contigo mismo, dedícate a ti mismo, ámate a ti mismo, y la gente lo que sucede es que pierde el sentido de su vida al estar tan centrados en sí mismos y privándose de la oportunidad que nos da la vida de entregarnos a los otros, ¿no? Ahora, entonces aquí tiene mucho que ver la compasión. Si no hay personas que nos necesiten, que nos provoquen ese sentimiento de compasión o ese sentido de responsabilidad, de compadecernos y conmovernos, no solo sentir, sino movernos con el otro para ayudarle, no hay amor. Y sin embargo, la posmodernidad habla de que hay que descartar a los que estorban porque no son útiles. Entonces aquí tendríamos que hablar también de cómo el amor es servicial, pero no es útil. O sea, hay que distinguir entre la palabra útil y la palabra servicial. La compasión también para que nazca el amor. ¿Nos profundiza sobre estas dos cosas? Bueno, acá hay una apertura donde se chocan el amor psicológico, que viene del patos, del patetismo, del sentimiento, de lo que me pasa, y el amor espiritual. Justamente la compasión es esa apertura del yo al otro, ¿no? Esa apertura del yo y el tú, que solamente se puede configurar en una relación existencial del yo con el tú absoluto, porque el amor al prójimo solo tiene sentido por el amor a Dios. Es decir, o sea, uno puede amar al prójimo sin amar a Dios, sí, pero no tiene sentido ese amor. Solamente tiene sentido amar al prójimo porque hay un Dios, porque es en ese Dios donde el yo y el tú pueden tener una relación de yo-tú absoluto que las cobije, que les dé sentido a la relación. Entonces, claramente esa visión economicista, donde si no es útil, entonces no vale, y si no vale, entonces hay que descartarlo, tiene que ver con esa tradición de autopreferencia, con esa tradición hedonista, que lo que busca justamente es romper con las éticas del deber e ingresar en las éticas del placer, ¿no? Por ejemplo, Gilles Lipovetsky, en La Era del Vacío, El Crepúsculo del Deber, él va a plantear que el hombre líquido de la modernidad tardía no está dispuesto a cargar sobre sus hombros los terribles costes del deber kantiano, del du gollest, del tú debes de Kant, ¿no? Entonces, digamos, hay una especie de alivianamiento de esa cruz, ¿no es cierto? Y bueno, surge el individualismo, surge una visión mercantilista del amor, donde el amor es algo que puede consumirse, se consume el amor es eterno mientras dura, es decir, hay una especie de acuerdo tácito donde el compromiso es compromiso mientras tanto, ¿no? Mientras tanto. Y claramente yo considero que es en la negación de uno mismo donde aparece más plenamente la posibilidad del amor al otro, ¿no? Y claro, pero luego, paradójicamente, es que primero es la negación a uno mismo, el amor al otro, y en ese amarlo te recuperas y apareces en tu ser real. Bueno, es que ahí está, porque nosotros pensamos, por esa visión economicista, que en el amor siempre hay alguien que gana
y alguien que pierde. Ujú. Eso lo dice Sartre en El ser y la nada. Él dice, bueno, podemos concebir el amor como una lucha de poder. El que ama más es el que se somete y el que ama menos es el que somete al otro, porque hay una relación sujeto-objeto donde siempre prevalece el que subyace como sujeto de deseo frente al deseo del otro, ¿no? Una especie de comentario a la dialéctica del amo y el esclavo que hace Sartre, de Hegel. Pero lo cierto es que cuando uno pierde su vida en pos del tú absoluto, la recupera. Pero el que la quiere salvar, la pierde. La pierde porque no está hecha para regordearse en sí misma. No está hecha para satisfacerse en sí misma. La vida no está hecha para autocompletarse en sí misma. ¿Para qué está hecha la vida? La vida está hecha para completarse en Dios. Ahora, ¿cómo llegamos a Dios nosotros si no lo vemos? A través del prójimo, que es lo que vemos. Por eso el Señor dice, si tú dices que amas a Dios, pero odias a tu hermano, mientes. Porque ¿cómo puedes amar a Dios que no ves si no amas a tu hermano que sí ves? Es entonces que recogiendo el rostro escondido de Dios en el prójimo, donde tiene sentido el verdadero amor a Dios. El verdadero amor a Dios aparece claramente en el amor al prójimo. Entonces, es ahí donde nosotros nos completamos. Es decir, amar nunca es perder, nunca se pierde en el amor. Por eso Kierkegaard dice, el amor todo lo cree y sin embargo nunca resulta engañado, porque en el pacto del amor no hay contrato, hay ese acuerdo tácito de darlo todo para tenerlo todo. Es en ese dar todo que es justamente darlo todo. Darlo todo es dejar todo a disposición del otro. Es ahí donde encuentra sentido nuestra vida. Y vos fijate que las personas más felices son aquellas que se pueden despojar de los bienes y de todo aquello que se fue ganando en esta vida y simplemente entregarse al amor, ¿no? Pero no el amor psicológico de la emoción momentánea de, bueno, yo hago esto porque lo siento. No, justamente es mucho más, es como dice Kant en Fundamentación de la Metafísica de la Costumbre. Si no lo sentís y lo haces por deber, ese es un acto de amor. El acto de amor de hacer el bien aunque no quisiera, aunque no tuviera la inclinación para hacerlo. Bueno, en ese deber donde aparece el sentido del prójimo y es ahí donde yo encuentro el mandamiento. Claro, claro, por supuesto, porque además el amor no busca su propio interés. El amor es la verdad en sí mismo, el fin en sí mismo, el amor se da total y no espera, o sea, no tiene esperanza, la esperanza puesta en la relación que se establece con aquella persona a la que amas, sino que estás encontrando a Dios en esa persona, dando el amor que lo acompañará en su vida. O sea, el recuerdo, la memoria, la experiencia de haber sido amado en nombre de Dios, con el amor de Dios, a través de otro ser humano, y que acompaña a los caminantes, ¿no? Entonces nos vamos amando, nos vamos como las hormiguitas que se conectan con antenitas, ¿no? Se conectan, se saludan y siguen. Pero ahora, cuando hablabas del tema de que no hay equidad en el amor, ¿no? Que se piensa que no hay equidad, que uno gana, otro pierde. Yo pienso que porque hemos confundido o aquilatado en demasía el tema de la admiración, ¿no? Se dice mucho que solo se debe amar o que solo puedes amar o establecer una relación de amor con alguien a quien admiras. Y entonces esto nos pone en jaque porque imagínate que tú encuentras a alguien admirable, pero más adelante a otro más admirable y más adelante a otro más admirable y vamos cambiando de pareja cada rato, en el caso de amor de pareja. O quieres más al hijo más admirable, al que saca mejores notas en la escuela. Entonces vamos cometiendo muchos errores y atentados contra el amor por apreciar mucho el tema de la admiración. Como San Agustín decía, yo prefiero ser odiado a ser admirado y no amado. Claro. Sí. Claro. Bueno, ahí digamos, esa visión donde hay uno que gana y otro que pierde, ¿no? Es una mirada donde se concibe el amor como una relación de poder.
Mucha gente ve en el amor una relación de poder y dice, no, yo mejor no le voy a decir que lo amo, no vaya a ser que él piense que me tiene en sus manos, que ya me tiene atrapada, que me tiene conquistada. Es mejor esas miradas donde se retasea el amor o se concibe el amor desde la dinámica de la oferta y la demanda. Vos viste que el amor tiene precio, ¿no es cierto? Entonces, como tiene precio en esta modernidad líquida el amor, entonces, si aumenta la oferta, baja el precio, si aumenta la demanda, sube el precio, ¿no? Entonces, digamos, entonces se utilizan las categorías, estás en oferta, como diciendo que estás fuera del mercado, o estás fuera del mercado, o estás en oferta. No. Exactamente, ¿no? Bueno, son todas estas categorías del mientras tanto, en la que yo considero que de alguna u otra manera todos estos discursos fueron permeándonos, fueron penetrándonos como estructuras o como fortalezas discursivas que se convierten en espirituales y de las cuales todos nosotros tenemos la obligación de sacudirnos, ¿no? de estas estructuras. Todos de alguna u otra manera hemos caído en la tentación de la autopreferencia, de confundir amor con placer, digamos, de no concebir el amor como un compromiso, o más bien como una disposición del espíritu. Esa disposición del espíritu a creerlo todo, a sufrirlo todo, a padecerlo todo, a darlo todo. Es esa disposición que a nosotros ya nos aferra a lo eterno, a ese equilibrio de lo eterno, que es no poner nuestro corazón en las riquezas de este mundo, no poner nuestro corazón en los bienes de este mundo, nos libera para amar verdaderamente al otro sin la especulación de yo te doy, vos me das. Nuestro amor no es recíproco, se mide la cantidad del amor y te pregunta, ¿cuánto me amás? Ah, sí. ¿No? Qué Cuando raro. en realidad, claro. La pregunta nunca es cuánto, sino cómo, ¿no? Porque poco amor sincero, es decir, con esa disposición espiritual de hacerle bien al otro, es mucho mejor que mucho amor pero insano, mucho amor pero enfermo, mucho amor pero posesivo, mucho amor pero enfermizo, ¿no? Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que, digamos, evaluar, no medir, pero sí evaluar nuestra disposición espiritual al amor, a esa entrega que tiene que ver con una renuncia a la autosatisfacción que en el fondo termina en el mismo sujeto, porque nadie sale más beneficiado en el amor que el que ama. El que ama recibe la recompensa del amor, pero siempre puesto los ojos en Cristo, que es el autor y consumador de la fe, ¿no? Es por eso que yo digo que si desaparece Dios del horizonte, el amor al prójimo ya no tiene sentido. No tiene sentido porque el otro no tiene valor, no tiene dignidad. ¿Qué dignidad tenés vos si sos una especie primitiva, primate, evolucionada? ¿Qué dignidad ontológica tenés? No tenés ninguna dignidad ontológica. Si no sos creada a imagen y semejanza de Dios, si no sos la expresión de la dignidad de Jesucristo, no tenés valor, no tiene dignidad tu naturaleza. Entonces, desaparece el sentido del amor al prójimo. Entonces, ¿qué surge? El amor como desde el consumismo. Bueno, de alguna u otra manera yo me hago cargo que todos nos tenemos que, digamos, reconciliar con el amor al prójimo, romper con esa estructura de la predilección, romper con esa estructura de la inmediatez que implica el placer por el placer mismo y buscar en el amor al prójimo el sentido que tiene el amor a Dios. Solo ahí tendrá sentido nuestra propia subjetividad que, como bien decíamos hace rato, solo está hecha para completarse en el otro, para realizarse en el otro. Entonces, recogiendo el rostro del otro, que me muestra su humanidad, es que nosotros encontramos el verdadero sentido. Vos fíjate que si no, aparece la angustia. Sí. La angustia viene de angosto, estrecho, ¿no es cierto? Es donde
se recortan nuestras dimensiones relacionales, nuestras dimensiones existenciales, en pos de una vivencia puramente centrífuga o centrípeta del amor. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la metáfora de Nietzsche. Nietzsche dice, imaginemos, por ejemplo, que hay una especie de salón enorme o de casa enorme, donde hay muchas habitaciones, y en cada habitación vive uno de nosotros. Y cada una de nosotros en esa habitación arma su propia existencia. Entonces yo, por ejemplo, ingreso a tu habitación y la veo desordenada. Y te digo, Tere, pero tu habitación está muy desordenada, no podés vivir así, esta existencia no es vivible. Y vos me decís lo mismo, me decís, no, pero para mí la que está desordenada es tu habitación y no la mía. Mirá, mi habitación está ordenada, lo que pasa es que este orden tiene que ver con esto, con esto, con esto otro. Entonces, de alguna manera, tu habitación es tu existencia. Y yo no puedo renunciar a mi orden para entregarme al orden de tu existencia, de tu habitación, porque te convierto en sujeto, me convierto en objeto. Correcto. Y vos tampoco podés dejar de vivir en tu habitación para ir a vivir en la mía. Entonces, ¿qué dice Nietzsche? Para que en el amor no haya renuncia, hay que vivir en los pasillos. Entonces él dice, entre la pura interioridad y la pura exterioridad está el entre. Bueno, el amor es ese entre, donde nunca pierdo mi subjetividad, pero siempre la encuentro cuando la pierdo en el otro. Cuando la pierdo para el otro, la encuentro para mí mismo. Entonces, ese entre, son esos pasillos donde es interesante vivir el amor. Precioso. Y Martin Buber habla del reino del entre, precisamente en esa relación, ¿no? Advierte que la empatía no es suficiente porque entonces yo renuncio totalmente, me borro y solo me traslado a tus sentimientos y emociones, pero sin tomarme en cuenta a mí. Y entonces no es un amor real. Pero cuando me siento completa y enteramente, te siento completo y enteramente, siento a ambos y lo que hay entre ambos es llegar a tocar a Dios, es llegar a vivir a Dios aquí y ahora, ¿no? Tanto que se habla del aquí y ahora, pero se vive de una forma irresponsable el aquí y ahora, ¿no? El carpe diem, como hacer lo que cada quien pueda, ya que no puede hacer lo que verdaderamente quiere, porque ignora lo que quiere, que es la plenitud en lo eterno, en Dios. Ahora, el amor de pareja, porque entiendo el ágape, perfectamente podemos vivirlo con todos y en favor de todos los seres humanos, especialmente pues los que reconocen a Dios y que de pronto sucede el milagro del encuentro y dicen, oye, vivimos en el mismo lugar, ¿dónde? En el corazón de Jesucristo, wow, increíble, ¿no? Pero, ajá, eso es precioso, es un regalo que te acompaña, es increíble. Ahora, el amor de pareja, hombre-mujer, ¿cuál sería la diferencia ontológica entre hombre y mujer? ¿Y cómo sucede verdaderamente el amor de pareja hombre-mujer? Porque también ahí hay confusión, sobre todo ahora que en términos prácticos, mujeres y hombres hacen lo mismo, hablan igual, las mujeres se han vuelto muy rudas, pierden noción de la maternidad, han perdido el instinto, la intuición materna, lo femenino. En fin, o sea, acláranos eso porque también tenemos un problema en este siglo de poca generosidad y compromiso en el amor de pareja. Bueno, el problema de pensar la pareja es pensar en los conceptos que son duales. Muchos conceptos tienen en sí mismos el horizonte de la dualidad, la vida y la muerte, lo bueno y lo malo, la libertad y la esclavitud, el cielo y la tierra, el día y la noche. Digamos, se necesitan mutuamente para autorrepresentarse a través del contraste. Con el varón y la mujer sucede lo mismo. Lo que pasa es que en los conceptos duales siempre hay una preeminencia. Es decir, siempre hay un analogado principal del cual el otro recibe la caridad del fundamento. Esto es muy importante hablar de la autoridad,
porque el verdadero amor nunca prescinde de la autoridad. Es decir, ¿por qué tiene sentido el amor al prójimo? Por la autoridad del mandato divino. ¿Por qué tiene sentido el amor a la familia? Por la autoridad del que instituye la familia, que es Dios. En este sentido, hay un organigrama que va organizando jerárquicamente los distintos estamentos del amor, porque en el amor siempre hay responsabilidad. Es decir, el amor, como es un mandato, tiene una responsabilidad, que es aquel que tiene el compromiso de sembrar el amor. Esta visión es muy extraña a los ojos de hoy, porque para nosotros el amor es un bichito que te anuda en la panza y que o lo sentís o no lo sentís. Entonces, el amor hoy se siente, pero en realidad al amor no se lo siente, al amor se lo cumple, porque es un mandamiento. Ajá, se vive. Se lo vive desde el mandamiento, o sea, está hecho para el mandamiento. Entonces, es en esa estructura jerárquica donde el varón tiene preeminencia sobre la mujer. Este es un tema bien incómodo, yo sé que es políticamente incorrecto. A mí me encanta que eso, ¿no? Sí, no, pero es correcto. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo 100%. A ver, esto no significa que yo sea machista, lo que yo estoy diciendo es que Dios hizo a Cristo como cabeza del varón y al varón como cabeza de la mujer. ¿Por qué? Porque el varón, que es el que va primero, en realidad es el que tiene que ir al último, es decir, el que tiene que servir a la mujer, amarla como a su propio cuerpo, dice el apóstol San Pablo. En ese ministerio del amor, donde el hombre tiene el deber de postergarse a sí mismo en pos de la realización de su amada, el hombre, el varón, es el que tiene la responsabilidad en la pareja. Frente a Dios, el varón es el que tiene que rendir cuentas de la vida espiritual de la pareja. Entonces, ahí es donde hay una jerarquía, donde yo entiendo que el que más tiene es al que más se le pide, y es en esa autoridad que Dios le ha dado al varón, donde es el varón el que se tiene que hacer responsable. Por ejemplo, el apóstol San Pablo en la carta de los Romanos dice que el pecado entró por Adán. Sin embargo, la que pecó primero fue Eva. Ahora, ¿por qué no entró el pecado por Eva? Porque el mandato le había sido dado ¿a quién? A Adán. Sí. ¿Cierto? Entonces, por Adán que entró el pecado en el mundo. Sin embargo, la que introdujo el pecado fue Eva. Pero ¿por qué no es culpada Eva? Porque el que tiene la responsabilidad del amor, es decir, de la obediencia, porque el que me ama cumple mis mandamientos, dice el Señor, es Adán. Entonces, ¿a quién yo le voy a exigir cuentas si no hay amor? Bueno, si no hay autoridad, no hay a quien rendirle cuentas. Por ejemplo, si falta amor en el mundo, ¿sabes quién es la responsable de la falta de amor en el mundo? La iglesia. ¿Y a quién le va a rendir? ¿Y a quién le va a pedir cuentas a Dios? ¿A quién le va a pedir cuentas por la falta de amor en el mundo? A la iglesia, si él ha dejado la iglesia como cuerpo místico, como sal y como luz de este mundo. Entonces, ahí aparecen grandes condenas a aquellos que estando en la figura de autoridad no están cumpliendo con su responsabilidad. Entonces vos fíjate que hoy estamos frente a una crisis de autoridad donde hay una condena espiritual al varón. El feminismo debe ser leído espiritualmente como una condena y un castigo de Dios a los varones. Porque los varones que han tenido la preeminencia o que hemos tenido la preeminencia, no hemos podido hacernos cargo de esa preeminencia liberando a la mujer, amando a la mujer. Claro. ¿Qué hicimos con la mujer? La hemos sometido, hemos abusado de nuestra autoridad. Claro, claro. Mi lectura de esta alegoría, ¿no? de Adán y Eva, que es preciosísima y hay mucho todavía que leerla despacito y entenderla muy bien, pero una hipótesis que yo tengo, bueno, ¿por qué Eva fue la que tuvo que mostrar los límites humanos a Adán? Ella mostró los límites, ella rompió con la norma, con la regla, pero era para mostrar un límite para que Adán
tomara su autoridad y se sintiera responsable de eso, ¿no? Para hacerlo hombre. Mira, estos son nuestros límites. Entonces se convierte en hombre, en verdadero hombre. Y después a proteger a la mujer y a los hijos, a guiar. Ahora, te quiero comentar que yo he ido a varias celebraciones de mis amigas judías, que quiero con todo mi corazón, y cuando vamos a la sinagoga, ellas están de un lado, los hombres del otro, los hombres muy bien puestos en la ceremonia y las mujeres comiendo algún chocolatito, platicando entre ellas como niñas pequeñas. Y eso me encanta y me confronta como cristiana, me interpela, porque ellas entran segurísimas a su templo sabiendo que están seguras y aseguradas en el amor de su marido, que es el que está relacionándose directo con Dios. Y un día le pregunté a una de ellas, le dije, qué bárbara, te pareces muchísimo a Jesucristo por tu bondad, porque hace un montón de obras de caridad por todos lados, ¿no? Es de las que se quitan la comida de la boca y la regalan. Y entonces, si mi Señor Jesucristo te conociera, ya te hubiera bautizado, le dije, ¿no? Entonces me dice, oye, no, yo lo que quiero saber es qué dice mi marido de mí, porque para mí, el representante de Dios es mi marido. Y lo viven súper bien, esta idea de que Dios es cabeza del hombre, hombre cabeza de la mujer, y ellas son muy libres como mujeres, muy felices, muy seguras. Y las mujeres cristianas somos más, como más constreñidas, temerosas, no sé. Hay algo que no hemos entendido, las cristianas. Porque no conocen su lugar. Es decir, cuando vos conocés tu lugar, vos te realizás en ese lugar. A ver, si vos tenés dones para ser general y sos cabo, es normal que te sientas satisfecho, pero es cuestión de que vos sepas para qué estás hecho en esta vida, ¿no? Y bueno, a ver, el gobierno de las mujeres, esta preeminencia, esta predilección, esta impunidad que tienen las mujeres en la cultura progresista para hacer, deshacer, para matar o no, para discriminar o no, tiene que ver con esas señales de ese castigo divino a la figura del varón, que está siendo condenada por Dios. O sea, nosotros los varones, si no nos hacemos cargo que nosotros no supimos ocupar el lugar que Dios nos ha dado, y por eso lo hemos perdido a ese lugar, así como, por ejemplo, Dios te encomienda a predicar el Evangelio, y vos no predicas el Evangelio, empiezan a predicar las piedras, ¿no? Bueno, pero que prediquen las piedras no es señal de tu gloria, es señal de tu castigo, señal de que vos no estás cumpliendo con tu mandato, no estás realizando tus dones divinos a favor del prójimo. Entonces, los varones tenemos que hacernos cargo de esta señal del castigo, que es haber perdido nuestro lugar. Vos fíjate que Lacan dice, el siglo XXI será el siglo de la desvirilización del varón. Entonces vos fíjate que todo aquello que implica una vivencia social de la masculinidad es llamada machismo. Sí. Digamos, el feminismo le llama machismo a toda la vivencia social de la masculinidad. ¿Qué implica la masculinidad? El poder, la fuerza, la entereza, la jerarquía, la autoridad, la tradición, la familia, la cohesión, la vida cultural, el intelecto, la razón. Todas estas cualidades que son propias del varón, que no significa que no las puedan tener las mujeres, lo que yo digo es, las tiene más propiamente el varón, es decir, el varón es más racional que la mujer, aunque la mujer también es muy racional, pero tiene una racionalidad mucho más expandida en la ilustración de la imaginación y de otras características que hace de la mujer un ser mucho más sensible con la vida. Estas propiedades propias del varón son censuradas como malas dentro de la esfera de la cultura progresista. Hoy ya no se respeta la tradición, no se respeta la autoridad, no se respeta el poder,
no se respeta la jerarquía, no se respeta la cabeza, no se respeta el mandamiento, no se respeta el deber, porque todo eso es sinónimo de nuestra esclavitud. Nosotros queremos ser libres, y para ser libres tenemos que romper con la tradición, romper con la autoridad, romper con el poder, romper con la fuerza. ¿Y qué es lo que nos queda? Nos queda el resentimiento de aquel que está abajo, pero que como no tiene a quien someterse por amor, entonces quiere ocupar el lugar que no le corresponde. Entonces ahí aparece la distorsión, aparece una especie de rompimiento de esa armonía natural que tienen las relaciones. Justamente las relaciones duales son relaciones jerárquicas. Siempre es así porque donde hay dos, siempre hay uno que toma del otro, participa del otro, ¿no es cierto? Y bueno, y esa es la estructura que ha creado Dios para la familia. Como hoy se ha roto eso, como hoy ese molde se ha roto, el desafío de nosotros es acomodarnos de nuevo a vivir socialmente un amor sin que el varón pueda vivir sexualmente su identidad varonil, su identidad masculina, y la mujer que se está masculinizando, la mujer que añora el poder. Freud habla de la envidia del pene, ¿no es cierto?, que es esa añoranza del poder, ese anhelo de poder, ese falocentrismo que anida en el centro del feminismo. Yo creo que el amor está trastocado cuando se ha trastocado la identidad sexual del varón por la ideología de género, la identidad sexual de la mujer que ha desaparecido. Vos fíjate que Monique Wittig dice la mujer no existe, ¿no? Judith Butler y las teóricas del feminismo dicen la mujer no existe. Bueno, ¿cómo se puede vivir el amor donde no existe la mujer y se ha desvirilizado el varón? Bueno, es un desafío tremendo en medio de la cultura líquida, donde todo se disuelve en el aire, donde el compromiso es visto con terror. ¿Cómo se puede amar? Digamos, ¿qué desafío más interesante es para los cristianos cumplir todos los mandamientos, que es el cumplir el amor a Dios y el amor al prójimo, en medio de una cultura que ha disuelto todo en el aire? Para mí Claro. Es un desafío tremendo, que me interpela y que me angustia. Sí, y que hay un síntoma muy evidente, que es la desdicha, el suicidio, la eutanasia. Yo le preguntaba a un joven, bueno, ¿y ustedes que no van a tener hijos, que no piensan tener familia, quién los va a cuidar cuando sean ancianos? Eso no nos preocupa, está la eutanasia. ¡Qué barbaridad! ¡Qué respuesta tan trágica! De verdad me dolió en el alma, porque quiere decir que no tienen esperanza de vida. Viven al día, más bien sobreviven a su tristeza, no aman, no pueden ser felices. Ahora, en las clases que has dado de ética, que me fascinan, y que este tema de el deber ser es correspondiente al ser. ¿Cuál sería el deber ser de la mujer con respecto a su ser ontológico? Bueno, la mujer y el varón llegaron a este mundo para ser felices, para realizarse como seres humanos, para encontrar la plenitud espiritual en este mundo, ¿no? Que es la apertura hacia la trascendencia. La mujer llegó a este mundo para ser una compañía, una ayuda idónea para el varón. No cualquier varón, porque, y acá viene el tema, yo he escrito un libro sobre esto. La obediencia de la mujer al varón nunca es una obediencia incondicional, como si es a Dios. Por ejemplo, vos tenés la obligación de obedecer incondicionalmente a Dios. Incondicionalmente, sin reparos. Sí. Pero en cambio, la obediencia de la mujer con el varón no es incondicional, es condicional. Es siempre y cuando el varón cumpla con lo que le toca hacer al varón. ¿Qué es? ¿Qué es lo que tiene que hacer el varón? La palabra ministerio significa mini, viene de pequeño, de hacerse pequeño. Entonces, el ministerio del varón es hacerse pequeño frente a su mujer y mandar obedeciendo, es decir, manda desde abajo, manda desde el servicio. San Agustín decía, el que tiene poder manda, el que tiene autoridad enseña. Bueno, el varón está
dispuesto espiritualmente a enseñar. Esa enseñanza se hace vida cuando se convierte en servicio, en ministerio, de postergarme a mí en favor de la realización de mi pareja, de la realización de mi mujer. Entonces, no hay amor donde la mujer piensa en su interés y el varón piensa en el suyo, porque el amor no es la suma de dos individualismos. El amor es la ruptura de la autopredilección en pos de la preferencia del otro. Entonces, en esa preferencia del otro, se someten mutuamente, dice el Evangelio. Someteos los unos a los otros, bajo el amor de Cristo. Entonces, si Cristo no es el que le da sentido a la pareja ha perdido el horizonte de la jerarquía, porque así como el varón es la cabeza de la mujer, Cristo es la cabeza del varón y el Padre la cabeza de Cristo. Entonces, es ahí donde ahí está la estructura de las responsabilidades. Cuando se ha roto la estructura de la responsabilidad, la mujer no tiene su lugar. No tiene su lugar, y la mujer solo puede seguir a un hombre que sigue a Dios. O sea, si me llevas al cielo, te sigo. Pero si me llevas al infierno, pues ¿cómo te voy a seguir? Y entonces ahí viene la ruptura, ¿no? Cuando el hombre no está sabiendo llevar a la mujer y a los hijos al cielo, a la felicidad, al bien, a la bondad, a la belleza, a la paz, a la justicia. Entonces, claro, vienen las rupturas. Porque la mujer, sepa o no sepa, es intuitiva y siente, ¿no? Somos hipersensibles las mujeres. Sentimos y decimos, esto no va al cielo. Esto no lo quiero, esto no se parece a mi maternidad, ¿no? Porque en la maternidad conoces el cielo, conoces a Dios en tus bebés, entonces dices, este hombre no se parece a Dios, pero cuando el hombre se parece a Dios, cuando esa imagen y semejanza que tiene con Dios es notable, pues la mujer va feliz, ni siquiera tiene que competir, más bien descansa en el hombre. Dice, ay, por fin, encontré a alguien que puede hablar por mí, que puede decir por mí todo lo que yo intuyo, todo lo que yo siento, presiento, él lo dice, él lo vive, ¿no? Y dices, wow, es un alivio. Entonces, ¿qué más decimos, Jonathan? Este tema no se agota. Mira, tengo un libro ya en editorial, se llama Para hacer el amor. Algo de lo que hemos dicho, no con tus palabras tan bellas y tan completas, pero algo de lo que hemos dicho está en ese libro. Se llama Para hacer el amor. Lo tuve durante pandemia en Amazon, pero ya lo saqué de Amazon y por fin una editorial lo va a publicar en abril, ya está en revisión. Qué bueno. Qué bueno. Me fascina este tema, pero compartirlo contigo y que tú nos ilustres, yo quisiera pedirte en nombre de todo tu público, más el mío, que es poquito, pero que se sumará a tus canales para seguirte, que hables más y más del amor, que sigas hablando del amor. Bueno, mira, en la sociología se ha desarrollado a partir de Elichino y de Pierre Bourdieu la categoría del rol y el estatus. El rol es la misión y el estatus es la jerarquía. El varón en Occidente siempre tuvo el estatus de la cristiandad, pero pocas veces ha ocupado el rol que tenía que, pocas veces ha cumplido su misión. Y el feminismo es señal de una falta de funcionalidad por parte de esa estructura cristiana de la vida. Eso nosotros los cristianos también nos tenemos que hacer cargo de que no hemos podido desarrollar la civilización auténticamente desde el cristianismo. Hemos tenido vergüenza desde el siglo pasado, a mediados del siglo pasado, comenzó a sentirse vergüenza de ser cristiano. Comenzó el respeto a los ateos. No hables de Dios, no hables de religión, porque aquí hay muchos ateos, ¿no? Y entonces la gente comenzó a callar. Ya llevamos 3 generaciones callando el tema de Dios. Sí, pero además de eso, a mí me gustaría hablar de la postergación de la mujer, ¿ves? Porque así como digo que el varón es cabeza de la mujer, también digo que esa cabeza ha asfixiado y ha aplastado a la mujer. Entonces yo quiero hablar también de la postergación de la mujer, porque la mujer que fue vista, ¿no es cierto?, desde una mirada muy inmaculada,
también es cierto que la mujer fue negada como sujeto de deseo, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, hacía esta analogía y decía, bueno, la mujer está en el cristianismo general, tradicional, digamos, es vista como desprovista de su derecho a gozar, de su derecho a desear, ¿no? Es como que es esa mirada donde la sexualidad fue vista desde la inmaculada, desde la impoluta, desde la castidad absoluta, desde la no vivencia de la sexualidad, aparece pocas veces la palabra sexo y la palabra santidad en la misma oración. Sí, claro, claro. Cosa que no pasa en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, todas las mujeres de la Biblia, del Antiguo Testamento, son mujeres audaces que se saben entregar, que disfrutan el placer sexual. Es evidente en todas estas historias, que por cierto, acá en mi canal de YouTube tengo una conferencia que di sobre las mujeres de la Biblia, y son toda una enseñanza, toda una enseñanza. Lee el Cantar de los Cantares. Claro. Es un texto muy erótico, muy erótico. ¿Sí? Pero porque en esa eroticidad, esa unión que implica la relación sexual con el amado, con la amada, es una de las manifestaciones más grandes del amor de Dios. Es decir, la sexualidad que implica la unión y el conocimiento en esa unión, que es lo más íntimo que puede tener una persona con otra, ese es un conocimiento sagrado con el otro, es una manifestación teofánica. Es una manifestación teofánica del amor del Padre con el Hijo, a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el amor que se tiene en el Padre con el Hijo. De la misma manera, la sexualidad cumple esa función de coito, de unión entre el varón y la mujer, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos que desmitificar esas cosas, porque hay algo subyacente, como subliminal en nosotros, que es esa idea de que las mujeres más santas son mujeres que no tienen relaciones sexuales. Eso, es un problema, porque entonces si eres una mujer decente, ya nadie te busca, nadie te quiere, porque piensan que contigo no van a poder vivir una relación plena. Si eres una mujer muy extrovertida y tal, piensan que no eres una mujer seria, formal, ¿no? Es una confusión terrible, una muy mala. Esa castración es tremenda, Tere. Es una castración que a las mujeres han padecido a lo largo de toda su historia. Hay mujeres que fueron y siguen siendo golpeadas por tener orgasmos o por desear orgasmos. Mirá, yo te voy a dar una confidencia. Yo soy profesor en un seminario donde hay futuros curas y futuros y monjas, ¿no? Y yo les saco este tema, porque estábamos hablando de la ética protestante, hablábamos de Max Weber, ¿no? Y cómo el protestantismo ha podido edificarse a la luz de la desmitificación de los tres grandes votos del catolicismo, que es el voto de pobreza por la prosperidad, el voto de obediencia por el pensamiento crítico y el voto de castidad por la liberación sexual. Entonces, en la ética protestante tiene sentido el cristianismo bajo la expectativa de la liberación sexual de la mujer. Es por eso que el feminismo es hijo del protestantismo. El pensamiento crítico, de ahí viene la ilustración, es hija del protestantismo, y la prosperidad, que es la ética del capitalismo, ¿no es cierto? La teología de la prosperidad es netamente protestante. Entonces, vos fijate que a la luz de esa desmitificación de los votos católicos, el voto de pobreza, de castidad y de obediencia, es que viene a la luz una teología protestante que da lugar a la modernidad. Esa modernidad es vista por los conservadores como mala intrínsecamente, entonces se privan de la posibilidad de encontrar las luces del Evangelio en la liberación sexual, porque se entiende que liberación sexual necesariamente te lleva al progresismo, te lleva al relativismo moral. Pero sin embargo yo considero que es importante la liberación sexual de la mujer en cuanto a recuperarse simbólicamente como sujeto de deseo.
Claro, pero como sujeto de deseo. Pero además reconociendo el deseo más hermoso que es la permanencia. La mujer desea la permanencia. El hombre podría ser un poquito más huidizo, disperso, porque va a la casa, a la cacería, ¿no? Desde su ser más primitivo. Pero la mujer es quien atrae para hacerlo regresar, para que permanezca. Pero porque el deseo de la mujer es la permanencia y permanente es solo Dios. Entonces, entendiendo esto, deseas a tu hombre como a alguien permanente porque te representa a Dios en tu vida, en tu casa y en tu cuerpo. Y estar unida a Dios cuerpo a cuerpo con el hombre, ¿no? Que solo hay dos momentos, el embarazo, cuando el bebé está en el vientre de la mujer, es que la mujer logra ese máximo gozo que es hacerse una con otro, tiene a su bebé dentro, en esa unidad preciosa, y cuando tiene a su hombre dentro, ¿no? Es un privilegio, y esto, si se viera de esta manera, como te lo digo, pues habría muchas parejas felices, porque sería un acto sagrado, independientemente de que puede ser gozoso, divertido, alegre, disfrutable, lo que tú quieras, pero antes que todo eso, o junto con todo eso, gozoso al nivel máximo. Creo que Benedicto XVI decía, el amor de pareja entre hombre y mujer es una promesa, un asomo al cielo, una promesa que aunque no se cumple en su totalidad, se llega. ¿Por qué no se cumple en su totalidad? Porque dura un momento. El acto sexual dura un momento, pero sí es verdaderamente un asomo al cielo. No te escucho, creo que apagaste tu micrófono. Ah, perdón, Tere, Ya. ¿ahí está? Ya. Ahora sí. Sí. Primero por el conocimiento, que es la apertura hacia el otro. Segundo, por estar orientado al deseo del otro. Fíjate vos, ¿no? Orientado al deseo del otro. Sí. Y segundo, por la comunidad, la unidad que hay en común, ¿no es cierto? Que es la unión de dos cuerpos, digamos, donde no se unen solo los cuerpos, se unen también los espíritus. Sí. Es por eso que hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces uno puede compartir con una mujer que no tiene la misma fe, y eso en la Biblia se llama yugo desigual, que trae muchos problemas porque en esa unión espiritual hay una idolatría. Sí. ¿No es cierto? Porque uno se está inclinando al servicio de otro Dios, de alguien que está sirviendo a otro Dios, ¿no? Correcto. Ese es el problema que tuvo Salomón con todas las mujeres a lo largo de toda su vida. El ministerio de Salomón siempre fue amenazado y destruido por su gran afán de las mujeres, ¿no? Y mujeres que no siempre adoraban a Yahvé. Por eso luego pidió sabiduría, yo creo que se hartó de vivir mal. Sí. Exactamente, pidió sabiduría porque, bueno, para saber elegir, ¿no? Para saber hacer la frónesis. Claro. Así que, mira, yo considero que el amor es el desafío más grande que tenemos nosotros. Vos fíjate que hay tres grandes virtudes teologales: la fe, la esperanza y el amor. La fe es la certeza de lo que se espera. ¿Cuándo desaparece la certeza de lo que se espera? Cuando llega el esperado. Claro. ¿Cuándo desaparece la esperanza? Que es el amor de la espera. Cuando llega el esperado. Entonces, cuando llega el esperado, desaparecen la fe, que es la certeza de lo que se espera, y el amor de la espera, que es la esperanza. ¿Por qué? Porque ya no estoy esperando más nada, porque ya ha llegado las bodas del Cordero. Pero sí queda la preeminencia del amor. Sí. Es por el amor que se ha tenido fe, es por amor que se ha esperado, y es por amor que se goza del esperado. Entonces, en esas bodas del Cordero, donde la iglesia se va a casar con el Señor Jesucristo, van a llegar las plenitudes de los tiempos a su máximo esplendor, y ese es el momento que nosotros más esperamos. Por eso la Biblia termina diciendo: ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Es esa ansia, esa espera de que el Señor vuelva, es lo que nos mueve a todos nosotros, ¿no? Es en vista de la segunda venida del Señor. Nosotros hablamos de la primera venida del Señor, pero nunca anhelamos la segunda venida. Entonces nosotros los cristianos tenemos que hablar más
de la parusía, sí, de la segunda venida del Señor. porque además ahí estamos en las mismas circunstancias todos. Dice San Agustín, hay dos advientos. El primero en el que unos creyeron y otros no, cuando llegó Jesús. Y este segundo en el que toda la humanidad está en la misma circunstancia esperando. Así que eso nos une. Esta segunda espera nos une a todos. Me maravilla, me encanta y me alegra. Yo siempre digo, ven, Señor Jesús, ¿no? Y lo espero con la misma pasión que el anciano Simeón y Ana, cuando lo conocieron en el templo. Pues yo así. Claro. Sí. Y bueno, se nota, Tere, se nota, lo digo públicamente, tu pasión por Cristo realmente es conmovedora. Siempre hablas del Señor, siempre comunicas al Señor. Y esa pasión que yo sé que vos lo amás al Señor con amor de lágrima, es decir, con amor de emoción, con amor de caridad, con amor de misericordia, con amor de alegría, sí. Se transmite, se contagia y te lo agradezco públicamente porque es hermoso y realmente es un testimonio. Bueno, yo también digo lo mismo exactamente de ti. Por eso me ha encantado y estoy agradecidísima con Dios por haberte encontrado. Como filósofa, yo me siento feliz de encontrarte a ti como filósofo y ver cómo eres tan audaz y tan valiente que no dejas que la filosofía se quede atorada en sí, sino que trasciende y llega a la sabiduría y a la teología y luego desde tu corazón explicas tan bien todos los temas que por eso quiero que mi público te siga. De verdad no me importaría si mi canal ya lo dejan de ver con tal de que vean a Jonathan Ramos, porque eres de los pocos. ¿Sabes? Hay otro filósofo que se llama Carlos Díaz Hernández, español, ¿lo conoces? Un señor como de 70 años. No. Carlos Díaz Hernández. En mi canal tengo 18 entrevistas con él que le hice hace tiempo. Pero también, o sea, llega, aunque está muy influenciado o muy presionado por el ambiente de los filósofos de esa generación de 70, 80 años de edad, donde hay mucho posmodernista, sin embargo, de repente tiene luces que se atreve a hablar de Jesús. Pero tú, con un aplomo y una libertad, que celebro que seas libre pensador. Ni de izquierda, ni de derecha, ni de arriba, ni de abajo, sino libre pensador. 100%. Con quien se puede hablar. Bueno, ajá. Podríamos decir que soy pensador, no sé si soy tan libre, me gustaría ser más libre todavía, pero sin lugar a dudas que el que hace cosas grandes puede equivocarse grandemente también, ¿no? Y entonces yo para cerrar, un homenaje a Heidegger, cuando él dice, cuando el tiempo solo sea rapidez, y cuando pueda verse la explosión de una bomba en Japón y en Nueva York al mismo tiempo, como viejos fantasmas volverán las viejas preguntas. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Es en esta época donde ya parecía que teníamos todas las respuestas y de golpe nos cambiaron las preguntas, donde lo viejo todavía no termina de morir y lo nuevo todavía no termina de nacer. Es en esta expectativa de la latencia, donde la abismosa lejanía de lo cercano parece que nos oprime y nos angustia en esa expectativa de algo que no termina de llegar. Yo creo que la esperanza y la fe, que son la caridad del espíritu, son las que nos pueden a nosotros brindar el sentido en un mundo sin sentido, o como diría Marx, darnos un corazón en un mundo sin corazón. Sí, muy bien, gracias, Jonathan. No sé si hacer tope borrego, ya sabes, aquí en México hacemos tope borrego, que es chocar la frente. Tope borrego contigo, sí, corazón, pum, va para allá y un abrazo así, grande, grande. Te agradezco mucho esta entrevista, me siento pues muy honrada y un privilegio haberte tenido acá en mi canal. Y yo te sigo en el tuyo y espero que todo mi público te siga ahí en tu canal. Voy a poner en pantalla para que vean, aquí está, Sinucía Salta.
Sinusía es coito, ¿te refieres también a eso? ¿O a qué se refiere? Exacto. La relación. Es coito. Ajá. Y te Es coito también. A la pero además significa banquete. Banquete, claro. Y es precisamente de teología. Este canal está hablando de cosas muy importantes, aunque creo que es más nuevo que el otro, ¿no? Pero tiene mucho de teología y este otro, que también es de Jonathan, por supuesto, es de filosofía sobre todo, y de política, y también mete canciones, canta muy lindo. Disfrútenlo. Sí se ve, ¿verdad, Jonathan? Sí, se ve, Tere, se ve. Bueno, pues entonces ahí están y que te sigan. Bueno, yo voy a subir este video a mi canal, así que todas las personas de mi canal que quieran seguir a Tere, por favor, Tere, decí cuál es tu canal de YouTube para que puedan encontrarte. Mi canal se llama Tierra de Miel Eretz de Bash. Eretz de Bash es, quiere decir lo mismo, tierra de miel, pero lo puse en hebreo. Entonces se los voy a poner para que vean. Eretz, es tierra. Ajá, así tierra es. De miel, Eretz de Bash. Que Eretz de Bash es en hebreo, quiere decir tierra de miel. Porque pues, toda mi filosofía la hago desde mi corazón judeo-cristiano. Soy católica y pues me fascina todo lo judeo-cristiano. Amo y deseo y anhelo y rezo por la unidad de los cristianos. Jonathan, tú eres... Jacob, ¿cuál es tu religión? Yo soy reformado. Reformado, ¿pero de cuál? De Calvino, calvinista, ¿verdad? Calvinista, soy calvinista, sí, sí. Sí. Pero bueno, es un maestrazo y él también ama la unidad de los cristianos, da clases en una escuela. Soy ecuménico. Es ecuménico, igual que yo. Así que bueno, por eso la coincidencia. Y aquí está mi canal. Yo, pues, comparto de todo un poco, pero yo les invito a que sigan a Jonathan. Bueno, yo soy suscriptor del canal de Tere, así que les ruego a todos que me acompañen a seguirla, a Tere también. Gracias, Jonathan. Que Dios te bendiga, Tere. Realmente sos una bendición para mí. También tú para mí, Jonathan. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Gracias, y me alegro que hayas salido del COVID. Te dio COVID, ya estás aquí otra vez. Así que celebramos que estés muy bien. Gracias. Muchas gracias.